Caso de Ramona Olazábal, refiere el vicario general de Vitoria en documento de 3 de octubre de 1932, dirigido al nuncio. El hecho más destacado de esta supuesta vidente Ramona es el ocurrido el 15 de octubre de 1931, ante una multitud de unas 14.000 personas atraída como siempre por el anuncio para aquel día de algo extraordinario. Apareció Ramón al anochecer con un rosario colgado del cinturón y unas heridas en las manos, dos en su izquierda y una en su derecha en forma extendida y poco profunda. Hizo creer a los presentes que la Virgen le había impuesto en el acto el rosario y le había producido aquellas llagas. El que suscribe se personó al día siguiente en Ezquioga para cerciorarse. Desearía elementos de juicio para poder aconsejar al obispo ausente en lapicero la incoación de un proceso ante el primer hecho externo y tangible que se ofrecía en Ezquioga, cuya sobrenaturalidad se afirmaba. Ciertamente, el 17 de octubre de 1931 llegó a Ezquioga el vicario general de Vitoria, quien a título oficioso dijo que iba a entender un asunto importante. Llamó aparte a Ramona Olazábal, con la que estuvo hablando largamente. La tarde misma, sin otro preámbulo, afirmó que creía era su deber publicar que no existía indicio que probara la intervención divina en la imposición del rosario que la joven Ramona Olazábal de Beizama llevaba colgado de su cintura, ni en la producción de las heridas que llevaba en sus manos, y sí suficientes motivos para poder atribuirlas a causas puramente materiales. Justo Echeguren, vicario general, 17 de octubre de 1931. Cuando la nunciatura de Madrid pidió informes al vicario general sobre los acontecimientos de Ezquioga, el doctor Echeguren le envió un extenso memorial, pero no fue una información completa. Tras una brevísima alusión a la aparición primera del día 30 de junio, sin mencionar los nombres de los videntes, entraba a referir todos los sucesos negativos protagonizados por los videntes del segundo grupo. En él se mencionaba a Pachi Goicoechea, Ramona Olazábal, Benita Aguirre, Josefa Lasa. Era pues un informe sesgado, no entraba en las preocupaciones del señor Echeguren dar una información objetiva y completa del caso Ezquioga, sino enumerar los personajes principales que protagonizaban el caso Ezquioga, subrayando sus aspectos negativos. ¿Era falsificación este hecho de Ramona? Puede ser, pero por esta y algunas cosas más no se puede descalificar a todos los videntes. ¿Acaso con una sola conversación se pueden aclarar misterios sobrenaturales, incluso de los no investigados? ¿Por qué tanta prisa en condenar todo Ezquioga? ¿Quería lavar su imagen y la del obispo ante el gobierno? Hay muchas preguntas a las que no podemos dar una respuesta satisfactoria. Lo claro es que condena a los videntes del segundo grupo y no dice nada de los dos primeros videntes, Antonio y Andrés, que no fueron interrogados ni condenados por nadie en ningún momento. Problemas del vicario. Para complicar las cosas, el vicario se vio envuelto contra su voluntad en uno de los más grandes escándalos del tiempo de la Asamblea Constituyente y tuvo que abandonar a su suerte los sucesos de Ezquioga. El hecho tuvo lugar de la siguiente manera. Cuando el 14 de agosto de 1931 el vicario general se dirigía a la frontera de Irún a visitar al obispo exiliado, fue detenido en la misma frontera por llevar documentos comprometedores. El vicario llevaba un sobre cerrado dirigido a Monseñor Mújica, cuyo contenido desconocía. Se trataba de unos textos compuestos por el cardenal Segura para que el obispo los firmara. En ellos se aconseja vender los bienes eclesiásticos en caso de necesidad. La carta iba acompañada de un estudio del abogado Rafael Martín Lázaro, firmado en fecha tan temprana como el 8 de mayo, con soluciones prácticas para colocar los bienes inmuebles a nombre de seglares, dejando los muebles en títulos de deuda a extranjeros. Esto equivalía a una evasión de capitales para evitar la expropiación por parte del Estado. El gobierno provisional reaccionó, publicando el 20 de agosto de 1931 un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas. La reacción iba acompañada del cierre de varios periódicos católicos en la zona vasco-navarra. El episodio fue aireado por toda la prensa y la figura del vicario general quedó muy mal parada ante el Estado y la nunciatura. Este contratiempo le impidió hacerse cargo del control directo de los asuntos de Ezquioga, de ahí que el desorden de cosas que generó la desautorización de la comisión sufriera un gradual empeoramiento organizativo en Ezquioga. Seguramente el episodio de la frontera de Irún pesó en Echeguren para endurecer su postura ante las apariciones.
En efecto, pasado el verano las cosas empeoraron y sobrevino el caso de las falsas llagas de Ramona Olazábal. Echeguren publicó un decreto condenatorio en el boletín diocesano declarando el caso como destituido de todo carácter sobrenatural. Desde este momento la suerte de condenación de Ezquioga estaba echada. Echeguren identificaba a Ezquioga con las manifestaciones más sensacionalistas de la campa de Anduaga y se formó la convicción de que las apariciones eran una superchería destinada a ser solemnemente condenadas. En vano respondió con fuerza don Antonio Amundarain, que al menos en el caso de los hermanos Bereciartu se trataba de apariciones verdaderas y sin superchería alguna. En el caso de Ramona, Echeguren estaba seguro de la falsedad de todo lo de Ezquioga y continuó con decretos escalonados, desacreditando el movimiento de Ezquioga. Primero, la prohibición que impedía a los sacerdotes acudir a los actos de Ezquioga, luego la prohibición de construir una capilla en el lugar de las apariciones. La firme energía que mostró Echeguren contra Ezquioga fue bien vista por el gobierno. En recompensa, permitió la revocación del destierro del obispo Mújica, que regresó a España el 13 de mayo de 1932 y volvió a su sede el 11 de abril de 1933. El vicario y el obispo. El vicario general de Vitoria, monseñor Justo Echeguren, tuvo que informar a Roma y a la nunciatura sobre los acontecimientos, pues habían pasado 15 meses y no había enviado nada. En su información comenzó por ignorar los nombres de los 2 primeros niños videntes, de los cuales da una edad inexacta, pero esta es la primera información oficial seria sobre estos sucesos. En su informe habla sobre los falsos estigmas de Ramona Olazábal, de mentiras y falsedades de Pachi Goicoechea, y también se refiere a José Garmendia, Josefa Lasa, Evarista Galdós y Benita Aguirre. Solo había hecho un breve interrogatorio a algunos y concluyó que todos eran falsos videntes, como suponía serían también los demás. Se sabe que con ocasión de los estigmas de Ramona, el vicario general tuvo un agrio encuentro con el padre Amundarain, párroco de Zumárraga. Este reconoció sus dudas sobre los estigmas, pero mantuvo con firmeza que al menos los 2 primeros eran verdaderos videntes. El gobierno premió la actitud negativa del vicario con Ezquioga y lo promovió a obispo de Oviedo. 6 meses más tarde del informe del vicario general hubo una denuncia ante la Santa Sede del seglar bilbaíno Sebastián de Lerena, con copia al obispo de Vitoria, que ya estaba en su sede. La Santa Sede pidió un informe y el obispo envió un informe más completo, pero fundamentalmente semejante al anterior del vicario general. Era un memorial en contra de los excesos y desviaciones. Para él no había nada positivo. A los 10 días, sin esperar la respuesta de Roma, el obispo quiso tomar las cosas por su mano y el 7 de septiembre de 1933 dio un decreto condenatorio de todos los supuestos videntes sin matización ni restricción. Dice el obispo: hechas las observaciones y examinados todos los antecedentes que poseemos, previos los debidos asesoramientos y oída que ha sido sobre ello la comisión de vigilancia, tenemos que declarar y declaramos que no solo no se ha comprobado indicio alguno que permita atribuir carácter sobrenatural a lo que en Ezquioga ocurre y se dice ocurrir, sino que de muchas maneras se ha manifestado allí el espíritu del mal y de la mentira, sin que esto signifique que atribuyamos mala fe en cuantos en Ezquioga intervienen. El 27 de enero de 1934 envió a Roma un complemento informativo sobre las novedades de Ezquioga y sobre lo referente a la vida privada del señor Riñé, francés, acérrimo defensor de Ezquioga, que vivía en adulterio con su pareja. Los sacerdotes de Madrid, Alfredo Renzo y Pedro Valls, enviaron al Santo Oficio sendas cartas suplicando una ulterior y definitiva intervención para revisar las decisiones diocesanas contrarias a Ezquioga. El secretario del Santo Oficio, cardenal Sbarretti, escribió el 21 de diciembre de 1933 a Monseñor Mújica una carta de aprobación sobre el contenido condenatorio de su circular. Después de haber examinado esta Suprema Sagrada Congregación, la exacta relación de su excelencia reverentísima con fecha 19 de agosto próximo pasado y la comunicación publicada en el Boletín Oficial Diocesano acerca de las visiones de la Virgen María que se dicen ocurrir en el monte de Ezquioga, ha juzgado que el proceder de su reverentísima ha sido oportuno y enérgico, dentro de la necesaria prudencia. Era claro el afán del obispo de quedar bien con el gobierno. Apenas llegó a Vitoria, el obispo Mújica ordenó a los párrocos
laicos que hicieran retractarse a los videntes. Las disposiciones del vicario habían sido drásticas, había prohibido la asistencia a los eclesiásticos, a los videntes y finalmente también a los laicos. Mújica dejó a la niña Benita Aguirre sin sacramentos y amenazó con la excomunión a sus padres si la niña tenía visiones en su casa. También prohibió que dieran la comunidad a los videntes, la comunión, y a los laicos que acudieran al lugar de las supuestas apariciones. El obispo se lamentaba de que había gente que, a pesar de las prohibiciones, seguían yendo al lugar de las supuestas apariciones y hacían cultos con velas encendidas y un crucifijo, a imitación de lo que se hacía en Lourdes, y bebían el agua de fuente llamada Milagrosa, que está cerca del lugar. A la mujer que cuidaba el lugar de las apariciones le prohibió el obispo los sacramentos, la sepultura, el lugar sagrado y el acceso a cualquier iglesia. Mientras siguiera cuidando la capilla, la amenazó también con hacer leer el decreto en todas las iglesias de la diócesis y con excomulgarla si persistía. Parece que las autoridades eclesiásticas de Vitoria tenían prisa en liberarse de cualquier amenaza de las autoridades y querían, por el contrario, dar la impresión de que iban a terminar de raíz con este asunto que al gobierno le daba problemas, pensando que pudiera ser un foco de insurrección contra el Estado, al prohibir el vicario general en nombre del obispo la asistencia de sacerdotes religiosos y laicos al lugar. Hubo videntes en diferentes sitios del País Vasco, Navarra y otros lugares, pero a todos se les consideró falsos videntes y mentirosos sin investigarlos, de modo que los que iban al lugar contra las normas establecidas podían ser excomulgados o privados de los sacramentos, sobre todo los videntes. El temor del obispo de Vitoria al gobierno republicano y el deseo de quedar bien con él se manifestó claramente al comenzar la guerra civil. Monseñor Mújica se puso de parte de lo que creía la ley y exigió el 6 de agosto de 1936 la colaboración bélica con la República. Cuando el episcopado español publicó una carta colectiva contra los excesos de la República, el 1 de julio de 1937 el obispo de Vitoria no quiso firmarla. Circular episcopal, 7 de septiembre de 1933. Por mandato especial prohibió nuestro vicario general, estándonos en el destierro, la venta y difusión de estampas, fotografías e impresos en que se diera por cierta la realidad sobrenatural de las apariciones de Ezquioga, y con el mismo mandato prohibió a los sacerdotes el acceso al campo de Ezquioga a fin de evitar que su presencia allí indujera a los fieles a creer en dicha realidad sobrenatural, y con el mismo fin prohibimos la construcción de una capilla en aquel lugar y la colocación de una imagen, y nos negamos a erigir allí el santo Vía Crucis, y por medio de sus respectivos párrocos hemos ordenado a varios de los llamados videntes que se abstengan de acudir al campo de Ezquioga y de proceder como hasta el presente han procedido. Pues bien, continúan yendo al campo de Ezquioga algunas de dichos videntes y otros eligen otros lugares como campo de sus exhibiciones. Se colocó allí una imagen y se levantó una especie de templete. Se sigue haciendo la propaganda de fotografías, de estampas, de impresos y de escritos mecánicamente multicopiados, en que, aparte de no pocas falsedades o irreverencias que varios de ellos contienen, se da por cierta la sobrenaturalidad de lo que en Ezquioga ocurre y se dice ocurrir. Se han repartido impresos con cánticos a la Santísima Virgen de Ezquioga y con un himno a la Virgen de Ezquioga para que los canten los fieles en sus reuniones, etcétera, etcétera. Y lo que es más de lamentar, con frecuencia está allí un religioso exclaustrado, sin licencia de su prelado y sin la nuestra, en manifiesta rebeldía, quebrantando la prohibición impuesta a los sacerdotes y notificada a él personal y reiteradamente, y atribuyéndose el oficio que nadie le ha dado de director espiritual de los videntes. Por su obstinación y pertinacia nos creemos en el deber de denunciar y reprobar públicamente su escandalosa conducta, como nos complacemos en alabar la edificante seguida por el venerable clero, por la prensa católica y por los fieles en general desde que apareció la nota publicada por la Vicaría General con ocasión de la supuesta sobrenatural impresión de llagas en las manos de una de las videntes. No pudiendo, pues, demorar por más tiempo después de nuestro regreso a la diócesis nuestra intervención pública y oficial en este asunto, y queriendo, como es de nuestro deber, poner remedio a tanto abuso, 1.
Prohibimos todas las estampas, fotografías e imágenes de cualquier clase en la que en cualquier forma que sea se dé por supuesta la realidad sobrenatural de los fenómenos de Ezquioga y encargamos a quienes las tuviesen en su poder que las entreguen a los respectivos párrocos. 2. Prohibimos asimismo el canto y la recitación de los titulados Cánticos a la Santísima Virgen de Ezquioga e Himno a la Virgen de Ezquioga. 3. Prohibimos igualmente retener, leer, difundir y propagar oraciones, novenas y cualesquiera libros impresos o escritos multicopiados que se han publicado y los que tal vez en adelante se publicaren sin la previa censura y licencia eclesiástica prescrita para estos casos por los sagrados cánones, y declaramos ilegítima a tenor de lo prescrito en el canon 44. Primera, la que aparece consignada en el opúsculo titulado La verdad sobre Ezquioga, porque contra lo ordenado en dicho canon fue obtenida sin dar cuenta a la curia que suscribe de que esa misma licencia había sido negada por otro ordinario a quien anteriormente se había pedido. Encargamos asimismo a los fieles que entreguen a sus respectivos párrocos los impresos o escritos a que en este número y en el anterior nos referimos. 4. Los párrocos que tengan en su feligresía alguno de los supuestos videntes le notificarán en presencia de 2 testigos nuestra prohibición de acceso a la campa de Ezquioga y a otros lugares donde se celebren reuniones para lo que llaman visiones, bajo la pena de negarle la Sagrada Comunión si faltaren a ella, y nos darán cuenta de haberlo así verificado y del modo como se observe esta prohibición, que sancionaremos con otras penas en caso de perseverante obstinación. Y 5. Exhortamos finalmente a los pocos fieles que siguen acudiendo a dicho campo y reuniones a que se abstengan en los sucesivos, dando así prueba de la sumisión de su criterio particular al de la legítima autoridad eclesiástica y de verdadero celo por el honor de la Santísima Virgen y de nuestra sacrosanta religión. Vitoria, 7 de septiembre de 1933, Mateo, obispo de Vitoria.